Porque está obedeciendo. Bueno, esto tiene un efecto. Esto es un efecto y tiene su propio nombre, pero no quiero adelantarme mucho. Volviendo al punto. ¿Por qué pasa esto? El plasma, que se separa del líquido intersticial por una membrana, que es el endotelio, se diferencia porque el plasma tiene mayor cantidad de proteínas. Y esa mayor cantidad de proteínas le da una carga negativa, que se compensa, o es más, o fisiológicamente, tiene que haber una compensación del otro lado. El otro lado es el líquido intersticial. Entonces, ¿cuál es su compensación? Entre comillas, es esto. Aumenta el cloro intersticial. Bueno, no es que aumenta. Es más, aumenta relativamente el plasma. O sea que es ligeramente mayor. A eso quiero referirme. Que es ligeramente mayor el cloro y el anión bicarbonato que en el plasma. Porque ¿qué son estos? Son cargas negativas. ¿Y qué son las proteínas? En su conjunto tienen muchas cargas negativas. Entonces, esta diferencia que te puede... A mí me han preguntado esto en mi primera práctica. Yo he ido diciendo que hay como 1500 bacterias en el intestino, microbiota, microbioma. Yo he ido con esa idea. Y mi doctor me preguntó, explique por qué hay la diferencia de cloro y de bicarbonato en relación al plasma. Y por qué hay mayor proteínas en el plasma y no en el líquido intersticial. Primera pregunta, ¿por qué es esta diferencia? Porque las proteínas son demasiado grandes, como pueden ver, 65.000 daltons, perdón, 68.000 daltons, son muy grandes para poder pasar por transportes, o sea, no pueden pasar ni por transporte pasivo ni por transporte activo. No pueden ir las proteínas del plasma al líquido intersticial. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Si quisiéramos pasar proteínas de un punto A a un punto B, necesitaríamos un proceso de, primero, endocitosis y luego exocitosis. Pero eso es muy complicado y eso no se hace. Esa es la primera razón por la que hay mayor proteínas en plasma. La segunda razón, segunda pregunta, ¿por qué hay mayor cantidad de cloro y de bicarbonato en el líquido intersticial que en el plasma? Porque como las proteínas no pueden salir del plasma, genera un aumento de cargas negativas que se compensa en el líquido intersticial por aumento leve del cloro y aumento leve del anión bicarbonato. Y todo esto que te he explicado tiene un nombre muy bonito, que es pregunta de semanal. Y creo que es de pregunta de parcial en años pasados. Todo esto que te he explicado tiene un nombre y se llama el efecto Gibbs-Donan. Si lees el efecto Gibbs-Donan en tu Guyton, en tu TSGR, se resume en que el efecto Gibbs-Donan existe porque las proteínas del plasma no pueden escapar al líquido intersticial. Entonces las proteínas en el plasma se acumulan y esa acumulación de proteínas en el plasma genera una carga negativa que se compensa en el líquido intersticial aumentando la concentración de cloro y aumentando la concentración de bicarbonato. Eso es el efecto Gibbs-Donan. Pregunta. Ya hemos explicado muchas cosas. Dato curioso. El efecto Gibbs-Donan es secundario al principio de electroneutralidad. Efecto Gibbs-Donan. ¿Qué es el principio de electroneutralidad? Que la suma de valores extracelulares e intracelulares de todos los aniones y cationes debe dar exactamente 0. O aproximadamente 0. Efecto, principio de electroneutralidad explicado. Gibbs-Donan explicado. Bombilla TDM explicado. Sodio y potasio explicado. Funciones del bicarbonato. Ok. Tenían que ver las diapos. Ya. El bicarbonato. A mí me han preguntado en mi docente es nuevo. No voy a decir cuál, pero es nuevo. Y llegó muy fuerte, uno, para generar como ese tipo de respeto y todo. Pero más que todo, mi docente es de los pocos subespecialistas dentro de la cátedra. Y este tema es de su especialidad. Así que ya imaginen qué especialidad tiene. Y es por eso que nos remaltrató la primera práctica. Es por eso que les tengo que explicar todo esto. Porque no quiero que les maltraten en su primera práctica. ¿Qué tengo que explicar? Funciones de bicarbonato. El bicarbonato tiene dos funciones principalmente, si es que te llegan a preguntar. El bicarbonato funciona, uno, para transporte de CO2. Esto de transporte de CO2 lo voy a explicar mucho mejor, completo, en el rote correspondiente, que es respiratorio. Y es un amortiguador
barra buffer. Muy bueno. Esto lo vemos en fisiología gástrica, lo vemos en fisiología sanguínea y lo vemos en fisiología de regulación ácido-base. ¿Ok? Funciones del bicarbonato, te pregunta. Ahora sí. Una cosa más que hay que explicar, que me han preguntado y te van a preguntar. Y si no es en tu primera práctica, te van a preguntar en todos los demás lotes. Esto entra en parcial, esto entra en final y esto entra en práctico. Lo siguiente. Las fuerzas de Starling. Aprovechando que hemos hablado de líquido intersticial y de plasma. Líquido intersticial y de plasma. ¿Ya? Vamos a dibujarlo más bonito. Vamos a hacer una barrera. Esto va a ser un vaso. Un vaso X, ¿ya? Puede ser arteria, puede ser vena, puede ser capilar. Y esto va a ser líquido intersticial. Y esto va a ser vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? El agua es... el movimiento de agua es gracias a partículas osmóticamente activas. Osmóticamente activas. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Estaba el sodio, estaba las proteínas, también estaba el potasio. Ah, muy importante, la glucosa. O bueno, fructosa y galactosa, pero esas no están en sangre. Glucosa. La urea, metabolito final del metabolismo de las proteínas. Estos cuatro principalmente son partículas osmóticamente activas. ¿Qué quieren decir? Que si están en entre dos compartimientos, separados por una membrana semipermeable, tienen la capacidad de atraer o de jalar agua. Los dos términos pueden ser utilizados. ¿Qué tienen los vasos sanguíneos que el intersticio no? Tiene grandes proteínas. Bueno, gran concentración de proteínas, que también son grandes proteínas, ¿no? Tiene sus 144 miliequivalentes de sodio. Y en el líquido intracelular tenemos los mismos 144 miliequivalentes litro, pero ya no tenemos tantas proteínas. Pero tenemos proteínas, pero son muy poquitas en relación al plasma. Que si tenemos grandes cantidades de cloro y grandes cantidades de anio bicarbonato. Bien, ¿qué son las fuerzas de Starling? Las fuerzas de Starling son dos fuerzas que regulan el transporte, o bueno, el movimiento de agua de manera pasiva de líquidos intersticiales y de plasma, o en este caso vasos sanguíneos. Lo que te voy a explicar, quiero que te lo guardes muy bien como concepto, porque está en fisiología renal, está en fisiología pulmonar, está en fisiología cardiovascular. Y fue una de mis preguntas del primer día. No sé por qué me preguntó esto, muy loco. Las fuerzas de Starling son dos. La fuerza hidrostática y la fuerza oncótica. Es otro nombre. Coloidoscópica. No. Tiene otro nombre, ¿ya? Lo voy a buscar luego. ¿Qué hace la fuerza hidrostática? Como llevaron en física, el agua o líquidos tienen la capacidad de generar una presión, ¿va? Entonces, esta presión es el mismo agua generando fuerza hacia afuera. Lo voy a hacer de otro color para que sea más intuitivo. Las fuerzas hidrostáticas lo voy a hacer de ese color y este color. Las fuerzas hidrostáticas. Sí, las fuerzas hidrostáticas, ¿qué van a hacer? Van a tratar de expulsar el agua. Porque el agua genera presión por sí sola. Por eso los submarinos implosionan a grandes profundidades. Y la presión oncótica. Ay, me equivoqué de color. El agua en sí quiere salir porque genera presión. Y las fuerzas oncóticas. Sigan las flechas son importantes. ¿Qué hacen las proteínas? Son partículas osmóticamente activas. ¿Quiénes? Las proteínas. ¿Como quién? Como la albúmina. Entonces, si son proteínas osmóticamente activas, ¿qué van a hacer? Van a jalar agua hacia adentro. En este compartimiento, ¿qué es hacia adentro? O sea, hacia el vaso sanguíneo.
proteínas. Y la presión hidrostática, o sea, que el mismo agua ejerce que genera el mismo agua, de hecho, tiende a salir hacia afuera. Pero eso no solo pasa en el plasma, pasa donde haya cualquier tipo de líquidos. Ejemplo, en el intersticio también hay proteínas y también hay fuerzas hidrostáticas. Pero aquí las fuerzas hidrostáticas van en contra. La fuerza hidrostática de un compartimento como el líquido intracelular y de un vaso sanguíneo chocan. Y lo mismo pasa con la fuerza fuerzas oncóticas. Entonces, ¿qué quiero que sepan? Las fuerzas de Starling son dos tipos de fuerzas que lo que hacen es regular el transporte de agua de manera pasiva. Las fuerzas oncóticas, que están causadas por la presencia de proteínas, tienden a retener agua. ¿Retener agua dónde? En sus compartimientos. Y imaginen que este es otro compartimento así cuadrado, pues las proteínas tienden a retener agua. Y la presión hidrostática es una presión que hace que el agua se expanda en un medio, sí se expanda, y esta agua tiende a salir. Supongamos que también este es otro medio, el agua quiere salir, y quiere salir hacia todas las direcciones. Y es retenida gracias a ¿quién? A las proteínas. Esto es importante para muchas patologías que se habla en fisiología renal. Y a mí me preguntaron en fisiología pulmonar y en cardiovascular. No sé por qué, para molestar, supongo. O porque es importante también. Esas son las fuerzas de Starling. Y el último tema del día de hoy, que no te van a preguntar. El penúltimo tema del día de hoy, que sí te van a preguntar. Pero esto es en diapositiva, porque solo es memorizar. Están viendo las diapos. Estos son tablas de dos libros totalmente diferentes. Y solo te habla de cómo medir o cómo se midió el agua corporal total, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y la respuesta es utilizando marcadores. El deuterio y el tritio, estos son deuterio y tritio, sus abreviaciones, que solo son esto. El deuterio y el tritio. ¿Y cuál es el hermano no radioactivo? El H2O. El H2O, ¿por qué está compuesto? ¿Por qué está compuesto? Obviamente por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Pero a su núcleo de deuterio, estamos hablando, su fórmula es esta. Al deuterio, ¿qué pasa? Que se le añade un neutrón. Se le añade un neutrón. Y al tritio, ¿qué se le hace? Que su fórmula, que sigue siendo H2O, pero este se le añade de manera emite radiación, dos neutrones. Neutrones no tienen carga, su carga es neutra, neutro. O sea que no es ni positivo ni negativo. Pero se le añade al núcleo. Y esto es lo que forman. Deuterio y tritio. Siguen siendo agua. ¿Pero para qué sirve este agua? Este agua sirve para medir el agua corporal total. El agua corporal total, como te dije, es el agua que está en todo el cuerpo. No hay ciencia. Ahora, utilizamos otros carbohidratos, como la inulina o el manitol, también radioactivos. No, estos no son radioactivos, estos son inulina y manitol. No se producen en el cuerpo, simplemente te lo dan. Estos son, ¿cómo te lo explico? Son moléculas muy grandes que no pueden pasar a través de la membrana celular y que hace que se queda en el líquido extracelular. Y lo mismo pasa con el líquido extracelular. Y lo mismo pasa con el plasma, que llega a sangre, o sea, te lo inyectan directamente intravenoso, pero ya no puede salir hacia el líquido extracelular, o sea, al intersticio, porque el endotelio no lo deja salir, porque son grandes. En ese caso, ¿cuál sería? Albúmina sérica radioiodada. O sea, albúmina que puede albúmina radioactiva, en pocas palabras. Y se queda en el plasma. Ahora, ¿cuál es la magia? Primero, esto te preguntan en... Todo esto te preguntan en fisiología celular y en fisiología renal. Es importante que te lo sepas. Hasta una flashcard. ¿Cuál es el marcador del agua corporal?